En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra su portavoz, la señora Doblas. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Gómez, por esta prolija exposición. Nos ha expuesto cuál fue, punto por punto, su actuación en lo que usted consideraba el cuerpo principal de su exposición. En este caso, debo entender que, obviamente, un supuesto como este no se ha dado en todo el resto de la Administración pública. No es una práctica extendida el utilizar la transferencia de financiación para que luego se destine a ayuda, o sí es una práctica habitual dentro de las consejerías. Bien, no es una práctica infrecuente. No es una práctica infrecuente. Lo que sí es especial en este caso es que la encomienda, es decir, el hecho de que se financien programas de ayudas con transferencias de financiación no es excepcional. Lo que es excepcional es que no se atribuya de una forma prácticamente global la gestión a la entidad instrumental. Bien, he creído entender que usted dice que no le correspondía hacer esas observaciones, que realmente no podía, en este caso, hacer nada para corregir la actuación de la Consejería de Empleo, siendo así que es un órgano de control y fiscalización. Se supone que aquello que hace debe ir destinado a corregir los comportamientos desviados de la Administración. Bien, señoría, yo he querido explicarlo en mi exposición. Hay una razón inicial. Los controles en este área, básicamente, se desempeñaban en el ámbito del control financiero, porque en el ámbito de la función interventora, como he expuesto, el alcance del control se limitaba a examinar el expediente de modificación de transferencia de financiación, que, como he descrito, de acuerdo con la naturaleza del instrumento, digamos que no tiene mucho contenido. Se trata simplemente de una transferencia de fondos a la entidad y, por tanto, digamos que ahí ese alcance no permite. Y en el ámbito del control financiero, una de las claves en las que yo he insistido es en la ausencia de instrumentos que otorguen vinculación efectiva. Es decir, yo lo he pretendido explicar, probablemente no he sido lo suficientemente elocuente en mi exposición. El interventor que actúa en control previo puede interrumpir una gestión administrativa. Tiene la herramienta para interrumpirla, porque, en definitiva, el órgano gestor, si es muy descuidado, puede llegar a comprometer a la Administración, la puede llegar a comprometer, porque puede firmar documentos que acaben obligando, pero lo que no puede es pagar. En definitiva, mucho antes, el interventor no permitirá que se apruebe el gasto, que se contraiga la obligación, pero, por supuesto, tampoco que se pague. Ninguna de esas fases, ninguna de esas herramientas la tiene el auditor que actúa en control financiero. Esta es la diferencia, por tanto, entre que pagara el IFA o que todo un expediente que había tramitado la Consejería de Empleo y que tendría su lógica consecuencia en su continuación, no lo pagara la propia Consejería de Empleo. Es decir, ¿qué diferencia habría si fuera la Consejería de Empleo la que culminara el expediente pagando efectivamente las ayudas? Pues me atrevo a calificarla de abismal. La clave está en si la gestión administrativa va directamente ligada a la gestión del expediente de gasto público. Eso es lo que permite y lo que le da sentido a la función interventora.
Es decir, de nada, y supongo que tendremos ocasión de entrar cuando tengamos que hablar de instrumentos aparentemente coercitivos del control financiero. Es decir, cuando la norma dice, y esto será obligatorio para la entidad, será obligatorio para la entidad, pero ¿qué herramienta material tiene el interventor? No tiene ninguna. E insisto, en función interventora sí la tiene. Si no está de acuerdo, en un expediente de subvención básicamente hay 3 fases. Antes de concederla, en la que el interventor tiene que verificar y darle el visto bueno a que el solicitante reúne los requisitos porque ha presentado toda la documentación que está en la norma reguladora. Si no está de acuerdo, el órgano no la puede conceder. Y si la concede, porque el interventor no puede llegar a ese extremo, es decir, puede llegar a firmar la resolución, pero el compromiso de gasto no podrá reflejarse en la contabilidad. Y pasamos a la fase siguiente, que es la fase de pago. Antes del pago, el beneficiario tendrá que demostrar que tiene derecho a cobrar, porque ha realizado las inversiones, en fin, dependiendo del tipo de subvención de que se trate. Entonces, si el interventor no está de acuerdo, no considera suficientes esos justificantes, entonces no fiscalizará el pago y no se podrá recoger la obligación en cuentas ni se podrá materializar. Y una vez pagado, cuando la Administración tiene que pedirle al beneficiario que justifique aquello que no ha justificado antes del pago, también tiene que volver a realizar otra apunte contable. Aquí ya ha habido desplazamiento de fondos al beneficiario, pero también el interventor puede ponerle un reparo a la cuenta justificativa. Pero centrándonos en las 2 primeras fases, en teoría la subvención no se puede conceder y si se concede no puede tener reflejo en la contabilidad y no se puede pagar nada, no se puede pagar. Entonces, diría usted que la Consejería de Empleo, a través de este mecanismo, lo que hace es eludir el control de la intervención. Bueno, vamos a ver. Ya le contestaba a mi primera pregunta que no era infrecuente que entidades instrumentales gestionaran líneas de subvenciones con transferencias de financiación y probablemente con otros instrumentos financieros similares. En todos esos casos no hay fiscalización previa del interventor. Es decir, vamos a ver, esto es una opción organizativa. Los servicios públicos se gestionan a través de la Administración General o a través de entidades instrumentales. Sí, lo expone usted perfectamente y las consecuencias. Pero es que además, porque dice, evidentemente esto tiene unas consecuencias, el elegir esta forma o elegir esta otra. Pero es que en este caso, además, como usted atiende a diversos expedientes en los que en la totalidad de los que usted selecciona aleatoriamente, imagino, se dan las mismas circunstancias, advierte una, voy a emplear sus palabras, se puede concluir que la citada Dirección General ha tramitado subvenciones excepcionales prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido. Eso también se da en esos otros casos que dice usted que se utiliza la transferencia de financiación, que se están otorgando subvenciones careciendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido. A ver, esta pregunta que usted me hace, yo creo que es algo notorio, que esto es un hecho absolutamente excepcional. Entonces, esto no está aquí y donde está, porque habría más cosas. Yo no le puedo asegurar que toda la gestión de la Junta de Andalucía sea regular. Lo que sí le puedo asegurar es que un caso como este yo no he visto. Ajá. O sea que realmente aquí se produce un hecho de la suficiente importancia como para que, como usted dice, envíe estas observaciones a la Consejería de Empleo. ¿Lo considera de la suficiente importancia como para comentarlo, advertir a otras consejerías, como por ejemplo la de Hacienda? De hecho, posteriormente sí lo hace, según tengo entendido. No, vamos a ver. Nosotros le dimos a nuestros informes el cauce reglado. Yo también he querido esforzarme en explicar que ese
esa actuación nuestra estuvo por encima de las exigencias legales que teníamos. Y nos pareció, pues, que era suficiente. Es decir, nosotros lo que teníamos era que emitir los informes y darle traslado a sus destinatarios. Esto era un caso muy claro, es decir, deficiencias administrativas eran muy serias, efectivamente, no lo voy a negar, ¿no? Pero su responsable era el que tenía que abordar su solución. Tengan en cuenta, además, que nosotros estamos juzgando ahora una gestión de aproximadamente 10 años. Hombre, nosotros no teníamos la competencia de fiscalizar esos expedientes. Hicimos esa actuación puntual en el año 2004, que terminó, digamos, el informe definitivo en el 2005. Tampoco en ese momento, contextualizando, podíamos tener la sensación de que esto hoy iba a ser lo que es. Evidentemente, ese informe que se remitió a empleo debió tener algún efecto. Lo cierto es que no tuvo ninguno y, de hecho, se repiten las críticas. Pero yo lo que le pregunto, la intervención general de la Junta emite un informe relativo al ejercicio 2004 sobre las irregularidades detectadas en la gestión de ayudas sociolaborales, con la orden expresa de que se diera traslado del mismo al entonces titular de la Consejería de Economía y Hacienda, el señor Griñán, a través de la entonces viceconsejera de Hacienda, señora Aguayo. Se decía, para su conocimiento y traslado al consejero de Economía y Hacienda. ¿Es así? Sí. Sí. Sin embargo, el señor Griñán nunca recibe ese informe, según ha dicho. ¿Cómo explica usted que ese informe se perdiera en el camino al señor Griñán? Bueno, mire, yo no creo que se pueda decir que el informe se ha perdido. De todas formas, debe usted comprender que... No digo que se haya perdido, sino que no le llegue a su... Bien. Pero, a ver, usted comprenderá, a mí me da un poco de pudor tener que explicar esto. Evidentemente, un consejero no se va a leer toda la documentación que va dirigida al consejero. La norma prevé que todos los informes de control financiero se remitan al consejero de Economía. ¿Cuál es la razón de fondo por la que el consejero es receptor de esos informes? Porque tiene un sentido que lo reciba el consejero al que está adscrito la entidad, porque tiene un papel que jugar. Evidentemente, la entidad es la principal receptora y es a la que la ley le atribuye una función. Al consejero de Hacienda no le atribuye ninguna función. La norma prevé que se le remitan los informes porque es un órgano de la consejería el que los emite, pero no para que tome medidas concretas en relación con ellos. ¿Esto quiere decir que debe desconocerlos en absoluto? Hombre, no, evidentemente no. ¿Qué sentido puede tener en algún caso? Y de hecho en este lo ha tenido. Determinadas conclusiones de los informes de control financiero pueden afectar a competencias de otros órganos de la propia Consejería de Hacienda. Bueno, no sería lógico que el interventor general no lo advirtiera o que desde la superior dirección de la Consejería no se tomaran esas medidas. ¿Qué asuntos había aquí que podían tener relación con competencias de la Consejería? Muy claramente uno, la insuficiencia presupuestaria que habíamos detectado. Eso yo, mire, no lo recuerdo, pero estoy seguro que eso sí fue algo que fue motivo de atención, porque yo lo que puedo observar es las consecuencias. Esa desviación presupuestaria se fue reduciendo paulatinamente hasta que desapareció y eso obligó, lógicamente, a tomar determinadas decisiones presupuestarias que se debieron de tomar en la parte, digamos, esencial en la Consejería de Hacienda. En ese sentido, no se puede decir el consejero, la persona del consejero, la Consejería de Hacienda, receptora del informe de la Intervención General, sí recibió el informe, es decir. Pero entonces, desde la Consejería de Hacienda me está diciendo sí se pusieron medidas correctoras para el problema
de las deficiencias presupuestarias. Vamos a ver. Yo he querido decir que cuáles son las razones por las que el informe de control financiero que va dirigido al consejero no debe de quedar en un estante. Y hay una muy clara. Puede afectar a cuestiones que conciernan a otros órganos. Y le he puesto un ejemplo. En este caso había una cuestión que no es que fuera de competencia exclusiva, ni mucho menos, de Economía y Hacienda. La insuficiencia presupuestaria incumbe principalmente al que la ha ocasionado, evidentemente, pero le incumbe también a la Consejería de Hacienda. Le incumbe a la Intervención General por otras cosas. Tiene competencia en contabilidad nacional, puede afectar al déficit, en fin, hay muchas razones. Entonces, en este caso, yo compruebo, el informe se emitió en el 2005, que produjo efectos, porque esa insuficiencia presupuestaria se redujo hasta que desapareció. No lo comenta digamos que usted tiene un peso específico dentro de la Administración y que, está en permanente contacto con los altos cargos de la Administración. No lo comenta con nadie más, no hay ningún tipo de conversación al más alto nivel sobre lo que está ocurriendo en la Consejería de Empleo. Mire, vamos a ver, yo lo que le quiero decir es que, por una parte, yo he tenido siempre como regla de conducta, y me parece que es sana para un interventor general, no despachar sus informes, porque me parece que es la mejor manera de preservar su independencia. Pero si usted lo que quiere decir es que el interventor, cuando emite una auditoría, no basta con que la remita oficial y fehacientemente, sino que tiene que ir detrás a comentarla, yo no puedo aceptarlo. No, yo pregunto. Precisamente me siento muy satisfecha. No tiene que hacerlo el interventor. Con su respuesta. No es mi intención sugerir nada. Pregunto para que quede claro cómo se realizan las actuaciones. Dice usted que el hecho de remitir el informe a la Consejería de Empleo, porque, perdóneme, voy a volver atrás un poquito. Dice que no existe control previo en la Consejería de Empleo, porque no debía existir. Dice usted que, efectivamente, un caso como este no lo ha visto anteriormente. Dice usted que, fiscalizado posteriormente el IFA, usted no puede dar pauta de actuación al IFA IDEA, con lo cual nos encontramos con un bucle que se abre y se cierra sin un efectivo control. Y que, por tanto, remite el informe de la Consejería de Empleo por una cuestión casi de lealtad. Y bueno, permítame la expresión, eso sería para echarse un poquito las manos a la cabeza, máxime cuando el consejero que ha estado aquí esta mañana dice que es normal que los informes de intervención no sean tenidos en cuenta, que nadie le haga ni caso porque se dedican continuamente a hacer reparos. Realmente, cuando la intervención se encuentra con una, no sé si estoy hablando con corrección jurídica, ilegalidad manifiesta, como es el hecho de que una subvención se dé con ausencia total de procedimiento administrativo, no pueda hacer nada para corregirla. Vamos a ver. Es que hay que tener en cuenta que yo comprendo que es muy difícil transmitir esta idea. Yo he querido hacerlo también en mi intervención. La intervención no es el guardián del buen orden financiero de la Administración. No tiene unas competencias como podría tener a lo mejor la policía para el orden público en la calle, que son genéricas. Nosotros no tenemos unas facultades genéricas. Las tenemos de acuerdo con un procedimiento y en unos ámbitos determinados. Perdone, yo se lo pregunto porque aquí se ha repetido en numerosas ocasiones que, hay casi una
una imputación de responsabilidades casi 50-50, por un lado a la intervención y por otro al Parlamento, al 50%. Entonces, de ahí mi pregunta. Aquí todo el mundo ha dicho no, eso era culpa de intervención. Yo yo creo que he explicado detenidamente cuál era el ámbito de nuestros controles, que los hemos realizado todos. Entonces, ¿qué ocurre? Yo creo que debemos ser conscientes de que la intervención no es el único mecanismo de control interno que tiene el funcionamiento de la Administración como organización. Es decir, de hecho, hay ámbitos completos del sector público que no tienen control previo, pero muy importantes. Por ejemplo, toda la sanidad está en control financiero. ¿Eso qué significa? Son opciones organizativas. Hay una responsabilidad de los gestores que tienen que tener establecidos sus mecanismos de control. Hay un elenco de supuestos en la Ley de Hacienda de gastos exentos de fiscalización. Por ejemplo, depósitos previos de expropiaciones, contratos menores, gastos de farmacia. Entonces, ¿hay que echarse las manos a la cabeza porque eso sean bolsas de descontrol? No, en absoluto. Lo que pasa es que el interventor tiene unos procedimientos. En este tenía estos. Yo creo, o he intentado demostrar, que los ejerció con diligencia. Y vuelvo a la alegoría que hice, nosotros lo advertimos. Y quien tenía que tomar decisiones no las tomó. Lo que resulta, no sé si llamar irónico, es que quien no tomó esas decisiones ahora se queje de que no fue advertido, cuando es evidente de que fue advertido. Pero alegan... Señora Doblas, le ruego vaya concluyendo. Gracias, señor presidente. Alegan, en todo caso, que no hubo un informe de actuación. Usted ya nos ha dicho que en este caso no era posible el informe de actuación. Pero ¿podría decirme cuál es la diferencia en el informe de actuación? ¿Qué significa el informe de actuación para la Consejería de Empleo en el caso de que se hubiera podido dar ese informe de actuación? Sí, mire, señoría, iba a poner y no quisiera que pareciera una excusa, no es un juego de palabras. Hay diferencias sustanciales, formales entre los dos. Evidentemente, el informe que emitimos nosotros era un informe no reglado, es decir, no tenía régimen en absoluto. Si no había obligación de emitirlo, difícilmente habrá algún supuesto mecanismo previsto para reaccionar ante la falta de atención ante ese informe. Entonces, ahí termina todo. Nosotros detectamos deficiencias, nos parecieron serias, importantes, y las pusimos en conocimiento del que las había causado para que las corrigiera. El informe de actuación es un mecanismo que tiene aplicación exclusivamente en el ámbito del control financiero y referido a deficiencias graves que haya ocasionado una entidad sujeta a control financiero. No es el caso. Yo he dicho también en mi intervención, porque era muy importante delimitar eso, nosotros estábamos haciendo una auditoría del IFA y detectamos deficiencias, pero las deficiencias no eran del IFA, eran de la Consejería de Empleo. Si hubieran sido del IFA y el IFA las hubiera desatendido, entonces se hubiera entrado en funcionamiento el mecanismo del informe de actuación. El informe de actuación se dirige a la consejería de la que depende la empresa para decirle, yo la he auditado, le he puesto de manifiesto esto y no me hace caso. Entonces la consejería, la ley, le obliga a que haga una de estas dos cosas, que le obligue a la empresa a cumplir las recomendaciones de la intervención, o si no está de acuerdo, puede abrir un procedimiento que eventualmente podría acabar en el Consejo de Gobierno. Pero la ley no dice, y vuelvo otra vez a su pregunta, que la consejería puede hacer una tercera cosa, que es no hacer nada. Entonces, el informe de actuación evidentemente es un mecanismo tendente a que sean más eficaces los informes de control financiero de la intervención. Pero usted póngase en el contexto, sustituya el nombre de informe especial por informe de actuación en este caso.
Estamos hablando de si hubiera tenido eficacia efectiva, es decir, obligatoria materialmente. Ya. Sí. Muy clarificado. Señora Doblas, ahora sí le ruego. Una última definitivamente. pregunta, porque no nos hemos referido todavía a la aseguradora. ¿Cómo explica, desde la intervención, que las cantidades pagadas a la aseguradora fueran eventualmente superiores a las previstas inicialmente? Porque cuando se hace un expediente de regulación de empleo se llega a un acuerdo sobre lo que ha de pagarse a la aseguradora, y que posteriormente el gasto fuera mayor como consecuencia de tener que cubrir desde intrusos a comisionistas, que era algo que no estaba en un principio previsto. Yo siento mucho no poder ilustrarle ni mínimamente sobre el particular, pero no por falta de memoria en este caso, sino porque el alcance de lo que hicimos en ningún caso llegó hasta ahí, al menos mientras yo fui interventor general. Es decir, evidentemente, para nada ese tema tenía reflejo en el expediente de la transferencia de financiación y en el examen que nosotros hicimos de los convenios, que consistió en examinar una muestra de 20 subvenciones, que yo recuerde, allí no aparecían estas cuestiones, con ese nivel de detalle como para que yo pueda juzgar y decirle si había gastos, si eran o no razonables, porque nosotros nos limitamos a hacer un examen de la legalidad del procedimiento que se había seguido para conceder la subvención. Y le insisto, si mi memoria no me falla, en esa documentación, digamos, ese tema no estaba todavía desvelado. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, señora Doblas. A continuación, la señora Doblas, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Quizá, perdón, no me había dado cuenta. Quizá por eso, porque con un informe basta, por lo que a partir del 2005 baja usted la intensidad de las advertencias en los sucesivos informes. No es esa la razón. Esto no es una montaña rusa. Nosotros hicimos una actuación especial en relación con el ejercicio 2003, o más precisamente, haciendo la auditoría correspondiente al ejercicio 2003, auditamos los convenios de 4 años y no la volvimos a hacer. Esa es la razón, no es que bajara la intensidad, sino que esa intensidad solo se produjo en ese ejercicio, donde nosotros, para contextualizar, una de las obligaciones que teníamos, también lo tengo dicho en mi exposición inicial, que era examinar el expediente de financiación, en este caso la transferencia, decidimos ver los convenios. Y eso lo hicimos en ese ejercicio, simplemente. No hay ninguna razón por la que a partir de entonces se decidiera rebajar el control, sino que simplemente fue una actuación puntual, concreta, más que puntual. Usted ha dicho que no consideró en ningún caso que hubiese menoscabo de fondos públicos. ¿Lo he entendido bien? Sí. ¿Usted no considera que el dar dinero a empresas inexistentes o a intrusos, a trabajadores que nunca, a personas que nunca han trabajado en las empresas a las que se les da el expediente de regulación de empleo, eso no es menoscabo de los fondos públicos? Estamos hablando de empresas que no llegaron ni siquiera a constituirse. Mire, señoría, el término menoscabo está previsto en nuestro marco legal financiero para denominar una realidad concreta, que es la responsabilidad contable, y que tiene un régimen muy definido en la normativa del Tribunal de Cuentas y unos requisitos que deben de concurrir. Entonces, si usted me dice de una forma, yo ontológicamente no le puedo responder al hecho de que su pregunta de si entregarle fondos a una empresa inexistente es menoscabo. Habría que ver el expediente. No me estoy escurriendo. No termina mi respuesta. Quiero decir que es muy difícil determinar. Yo lo que quiero contestarle es
¿Cuál fue el alcance de nuestro control? ¿Qué es lo que nosotros vimos para demostrarle que en ese alcance y con lo que vimos, ontológicamente no pudimos ver un supuesto de menoscabo? ¿Por qué? Porque de los 5 requisitos que deben concurrir para que se produzca menoscabo de fondos públicos, el primero que hay que examinar es si ha habido un daño efectivo a la hacienda pública evaluable económicamente. Si no concurre ese supuesto, huelga el examen de los demás. Empecemos por ese, pues. Entonces, si nosotros lo que estábamos viendo era expedientes de concesión de subvenciones, sitúese, señoría, en la fase previa al pago. Es decir, cuando se ven los requisitos que reúne el beneficiario y la concesión. En ese procedimiento, que es lo que nosotros vimos, es imposible porque no ha habido desplazamiento patrimonial, no ha habido entrega de fondos. Eso se produjo después. Y después nosotros ya no hicimos controles. Ese que hicimos ya fue extraordinario, como he querido demostrar. Entonces, que previsiblemente lo que usted describe, esa conducta, podría ser menoscabo. Sí, sin duda, probablemente será. Pero nosotros, si hubiéramos descubierto un supuesto en el que se hacía entrega de fondos a una empresa inexistente, probablemente. Pero perdóneme usted, porque es que entonces, perdóneme usted la torpeza porque no acabo de captar las explicaciones, quizás porque es que resultan impensables, permítame, para la mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas andaluces y andaluzas. Porque teniendo en cuenta que un caso como este no se ha visto, que es lo que usted nos ha dicho, que usted comprueba año tras año que se está produciendo un gasto que no se ajusta a los requisitos legales, pero que usted no puede comprobar a posteriori, ¿por qué no lo interrumpe a nivel de consejería? ¿Por qué no se da en ese momento el decir, no, este gasto no se da esa transferencia de financiación porque se comprueba que efectivamente no está teniendo después ese efecto, o está teniendo ese efecto de perversión de los caudales públicos, de abuso, de menoscabo? ¿No hay ninguna forma? Señoría, perdone que se lo diga también como lo hice antes con su compañera. Yo, francamente, me están sometiendo ustedes a una prueba diabólica. Yo estoy explicando los controles que tenía obligación de hacer, los controles que he hecho. ¿Y cuál es la conclusión? Yo estoy dispuesto a reconocérselo. No tengo ningún ambaje en ello. Además, lo he hecho en mi exposición. No, pero yo no. Perdone. El marco era débil en materia de controles, claramente débil. Esa es la razón. Entonces, ¿tenía esa debilidad? ¿Quiere usted decir que sí? Porque esto salta porque hay un presunto soborno en el caso Mercasevilla. Pero si eso no hubiese salido a la luz, entonces se hubiese seguido actuando sin que saltaran las alarmas. Efectivamente, como yo decía ayer, el señor Guerrero puede seguir ordenando que se paguen a su cuenta millones y millones y no saltan las alarmas. No, pero mire, señoría, si estamos hablando de un marco de funcionamiento que lleva implícito un marco determinado de controles, y ese marco lo ha definido así la Consejería de Empleo, y una de las razones, probablemente, de esas consecuencias sean esas debilidades, permítame que se lo diga, a quien le tiene que preguntar es qué solución tiene a esto es al que ha definido ese marco. ¿Y quién pero es no ese? A mí, yo le he dicho, yo ya lo he explicado. La Consejería de Empleo ha definido con el convenio, con la transferencia de financiación, cuál es el marco de funcionamiento de la ayuda social. Utilizando su símil, aquí el bombero es el consejero de Empleo. Bueno, yo eso no lo diré, ¿no? El bombero, no sé. Es decir, el que tiene la responsabilidad de apagar el fuego es el consejero de Empleo. Veamos. Hombre, no me gustaría responder a esa pregunta en esos términos, si me permite. El consejero de Empleo fue el destinatario la consejería fue la diseñadora del modelo y la destinataria de nuestros informes. Yo creo que eso es algo indiscutible.
¿Usted considera que sus informes suministraban a las consejerías implicadas elementos e información suficientes como para que hubieran actuado y corregido todas las situaciones irregulares? Todas las que nosotros detectamos, indudablemente, indudablemente. Ha dicho usted a mi última pregunta, perdone si no lo entendí bien, que en su momento no pudieron descender a las aseguradoras. ¿Porque no les correspondía o porque no fue el momento de la aseguradora? Mire, yo no me conozco en detalle cómo se ha gestionado esto. Yo conozco la parte que nosotros hemos visto. Yo no tengo, francamente, no sé en qué momento se produce la entrada en juego de las aseguradoras y lo que cobran, y en relación con eso, qué clase de control podía haber hecho la intervención. Pero le insisto, será un perceptor más, y nosotros lo único que hemos hecho en la fase de pago, lo único que estábamos obligados era a verificar si IFA y DEA cumplía correctamente las órdenes de pago que le enviaba la Dirección General de Trabajo. Pero, sin embargo, ahora la Intervención General ha tenido un papel, yo diría que protagonista, en todo el tema de las aseguradoras. Y, de hecho, en la consideración como excesiva de las comisiones intermediarias, para que, en consecuencia, se hayan suspendido los pagos, los abonos a estas aseguradoras, con lo cual, además, ha tenido sus consecuencias con el consiguiente impago a los trabajadores y toda la conflictividad que eso ha generado este verano. ¿Por qué ahora sí y entonces no se verificaba ese pago? Mire, señoría, cuando usted me dice ahora, si se está refiriendo a los 2 últimos años y medio en los que yo no he sido interventor general, francamente, lo que yo le pueda decir aquí es muy poco consistente. Yo tengo la sensación de que eso puede tener que ver con el cambio de modelo de gestión, en el cual el alcance del control de la intervención supongo que se ha incrementado exponencialmente y podrá entender y entrar en asuntos que según el modelo anterior no podía entrar. Sin duda esa debe ser la razón, pero no querría dejar de repetirlo, a reserva, porque le digo que estoy hablando de alguna realidad que francamente no conozco y lógicamente no tengo por qué conocer, ¿no? Porque no soy el responsable. Señora Doblas, tiempo ha concluido. Ni una pregunta. ¿Considera que es exigible la devolución de las comisiones ya pagadas? No tengo un criterio, no puedo tenerlo. Yo lo lamento, no es un tema que haya estudiado, ni le puedo dar ni siquiera una impresión personal, que no tendría inconveniente. Muchas gracias, señora Doblas.